Onda Cero. León en la onda. La mañana avanza en su compañía, amigos. Seguimos aquí en la sintonía de Onda Cero y con esta musiquina vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador en Miércoles Alternos, a Miguel Ángel Cueto, psicólogo y sexólogo, que está aquí con nosotros una vez más con un tema que va a traer muchísimo nuestra atención. Ya os lo decía en el prólogo de nuestro programa. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Buenos días. También director de CEPTECO, ese Centro Psicológico de Terapia de Conducta, referencia en León, que encontramos en pleno centro de la capital leonesa, en la Plaza Cortes Leonesas, número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987 26 15 62, 26 15 62. Y es que hoy vamos a hablar sobre la disciplina en el proceso educativo, ¿verdad, Miguel Ángel? Correcto, tiene mala fama, pero bueno, es necesaria. Sí, la palabra disciplina parece que tiene a veces unas connotaciones negativas. Exacto. Que no tienen por qué, porque no deja de ser también bien entendida, un valor esencial, ¿no?, en la vida. Por supuesto, en la vida la variable disciplina sería acatar normas, seguir una serie de órdenes que la sociedad nos damos para intentar vivir de manera eficaz, y ese sería básicamente el objetivo. Bueno, pues vamos a definir, si te parece, un poquito el concepto de disciplina, sobre todo relacionado con el proceso educativo. ¿Qué efectos tiene la disciplina cuando estamos educando a nuestros hijos? Lógicamente, primero se confunde muchas veces, como tú muy bien has dicho, con imposición autoritaria, y eso no es la disciplina. En la educación es una garantía, lógicamente, de equilibrio emocional futuro de los jóvenes y también de la propia madurez que tenemos o que pueden alcanzar nuestros hijos, ¿no? Además, el hecho de que no haya disciplina, sobre todo en los hijos, implica que sean personas muy frustradas, desorganizadas mental y físicamente y conductualmente, y que sean tiranos con relación a sus padres. E incluso en la familia, lo que genera es que se ve atacada esas normas, esos valores, esas relaciones y la armonía que hay entre la familia, así como la propia estructura. Es decir, no hay quien mande, no hay una jerarquía, y eso hace que el problema de la relación de pareja sea muchísimo más frecuente y se produzcan agresiones, enfados o, digamos, malos modos entre ellos. Esto es importantísimo. Alguna vez lo hemos comentado, y yo lo he dicho muchas veces aquí ante el micrófono, Miguel Ángel, si la primera vez que le dices no a tu hijo es con 14 años... tú ya has perdido la guerra. Mal vamos, porque en definitiva los niños tienen que saber desde muy pequeñitos que tienen que poner normas, límites y ciertos elementos de negatividad que no puedes hacer. Es decir, ellos no podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos ir en una autopista, podemos ir a 120 por el carril izquierdo, ¿no?, por el sentido contrario, pero lógicamente ni sería razonable y muchas veces podríamos matarnos o matar a otra persona. Lo que pasa es que claro que cuesta. Llegas a casa cansado, agobiado, con tu estrés, con tus problemas, y no quieres entrar en una confrontación con tus hijos, ¿no? Claro, y entonces que les dejo hacer lo que quieran para que no tenga yo follón. Pero claro, eso después puede tener unas consecuencias. Les dejo la Play, les dejo ver la tele, móvil, o les dejo el móvil, y al final lo que tengo es una simple... el dejar hacer ese tipo de situaciones es una manera bastante tóxica de educar, porque lo que hacen los niños es tergiversar un poco lo que es la propia autoridad y al mismo tiempo hacer ellos lo que quieran. Es la mejor manera de crear un problema emocional en un futuro a cualquier niño. Estamos enseñando a nuestros hijos prácticamente desde que nacen, ¿no? Porque yo te iba a preguntar, Miguel Ángel, sí, ¿dónde comienza el proceso educativo? Lo que tú has dicho, en la familia, que es el primer núcleo donde se inicia esa construcción del concepto, lógicamente, de la persona de sí misma, donde alcanza su identidad, y inculcar al niño esas conductas para la adquisición de esos hábitos saludables y al esfuerzo son elementos vitales, ¿no? Y el ejemplo que los padres siempre es lo más importante. Es decir, un niño aprende mucho más por el modelo que le da su padre o su madre en ese proceso educativo, más que mediante la charla o el comentario o lo que se debe o no hacer. Es decir, el modelado, esa forma de transmitir la información que además se educa en función de la conducta, hace que el niño o la niña tengan una mayor percepción sobre lo que debe ser o debería ser lo que serían las obligaciones que uno y una tiene en esas situaciones. Y educamos todos, no solo comentamos también a menudo con Marisa Ordiales en los talleres educativos, porque esa responsabilidad de la educación, lógicamente, recae en los padres,
pero en los abuelos, en los tíos, en los hermanos mayores, claro. Cualquier otro familiar, ¿no? Que primos mayores también, y después los profesores, claro. Por supuesto, pero cuidado, yo siempre cuando discuto estos temas en general con los padres y profesores, los profesores tienen que saber educar y desarrollar, pero la labor suya no es muchas veces imponer educar. Disciplina, que es de lo que estamos hablando hoy. Pues tienen que imponerla, pero realmente si no la tienen en su casa es imposible. Mal les van a obedecer en el aula. Mal, muy mal. Van a hablar, van a hacer lo que les dé la gana. Es decir, la educación se aprende en casa. Es decir, uno puede aprender inglés o aprender francés o aprender matemáticas, sociales, naturales. Tienen que hacerlo dentro del aula. Y si el padre sabe o la madre sabe, pues mejor. Pero en realidad, lo que es el tema de disciplina, si no nace en el contexto familiar, vamos a tener muchos problemas en el contexto educativo. Oye, entonces, ¿cómo condiciona el modelo de educación familiar en este asunto que estamos hoy abordando de la disciplina? Como el otro día comentamos en Lewin con relación al el liderazgo de las formas, hay un estilo que es autoritario, es decir, lo haces porque lo mando yo, eso genera una baja autoestima en el niño y además produce niños temerosos y sumisos, ¿no? Es decir, el estilo permisivo que hemos comentado antes, del dejar hacer, ¿qué produce? Niños caprichosos, egoístas, incapaces de asimilar frustraciones. Lo mejor sería el estilo educativo inductivo, democrático, que permitirá ese desarrollo emocional. Incluso Adler, ya de los años 20, comentaba un poco con otros autores que ya lo sistematizó, esa disciplina positiva, con Jane Nelson y demás. ¿Qué habló? Primero, la disciplina tiene que ser afectuosa, tiene que ser amable, tiene que ser cariñosa, con respeto, motivador y además firme. Es decir, educar implica, o el dar disciplina significa que no esté en contra tuya, chico, niño, niña, te quiero, eres maravilloso, pero hay cosas que no puedes hacer. Segundo, que haya una conexión entre la persona que impone esa disciplina y la persona que la sufre. Es eficaz a largo plazo, no hay problema. Al principio va a ser complicado, porque en el fondo todos queremos que nuestros hijos o hijas hagan lo que nosotros queremos, pero no siempre es así. Ellos tienen derecho a equivocarse, a cometer errores, a aprender. Y al final, lo más importante es enseñarles ese respeto, el resolver sus problemas a largo plazo, no que se lo diga yo, el participar, el colaborar con el grupo, el que asuman responsabilidades, y al final lo que implica generalmente es el desarrollo de sus talentos. ¿Qué sabes hacer bien? Intenta hacerlo, te equivocas, no pasa nada, hay cosas que tienes límites y en cierta medida no vas a poder hacer. Bueno, estamos imponiendo disciplina, ¿no?, de una manera racional, o al menos siguiendo estos consejos, ¿no?, que tú nos estás dando. A voces se impone mal, como tú comentas. El castigo nunca enseña. Y a golpes, pues, en fin, todos sabemos que, en fin, no me voy a meter ahora aquí en este jardín, ¿no?, de lo que si es bueno o malo un cachete. A mí me dieron unos cuantos y estoy aquí tan feliz de la vida. Pero digamos que el castigo es eficaz tanto en cuanto hay una serie de normas para él. El castigo siempre es verdad. Disminuye la conducta el castigo, el refuerzo siempre lo aumenta. Y a veces tenemos que castigar, tanto el castigo positivo o negativo dentro de la psicología, digamos, conductual, pero lógicamente ese elemento de castigo a veces es necesario que la persona sufra las consecuencias de los errores que comete. Claro, había que hablar también del castigo, ¿no?, en este tema de la disciplina, porque exactamente qué es lo que intentamos transmitir a los hijos. Sí, la verdad es que primero hay que transmitir valores y principios éticos o morales de la sociedad en la que vivimos. Eso es básico. Son los valores que dan sentido a esa convivencia. Por ejemplo, valores sociales como es el respeto a los demás. Es decir, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Las normas de convivencia, los valores y actitudes que faciliten el éxito escolar. Por ejemplo, el respeto al ambiente de trabajo, el que hay que esforzarse para aprender las cosas, la constancia en la tarea, la motivación por el aprendizaje, el cambio de hábitos. Y si se definen unas normas de convivencia, ya sea en el aula o incluso en la familia, requieren el funcionamiento y la anuencia de todas las partes. Y las normas que nosotros, digamos, negociamos o llegamos a un acuerdo, nos hace aprender a poner límites en el comportamiento en beneficio tanto de la familia como del aula, y eso nos hace ser mucho más, digamos, afectuosos o responsables o cariñosos con relación a las personas que nos rodean, ¿no? Esto es fundamental, que estás hablando de disciplina, de esfuerzo. Estamos creando adultos, o sea, tú lo que yo digo, ¿no?, cuando estás educando a un hijo, lo que le estás dando es herramientas para que después, cuando se haga mayor, cuando madure y tenga que hacer frente a la vida y a las responsabilidades y a los problemas, sepa cómo hacerlo, que tenga herramientas para hacerlo. Pero si tú has criado un mimado... Claro, es que en la vida vas a tener un jefe o una jefa que te ordene, un guardia. Siempre va a haber gente mala que te haga la puñeta. Exacto. Y siempre va a haber problemas, siempre va a haber disgustos. Va a haber conflictos.
todo, porque el ser humano, cuando hay más de uno y a veces uno solo, nos creamos conflictos, pero eso tienen que saber que hay una persona que ejerce un poder, que ejerce un mando, o una persona que pueda desarrollar un cierto orden, y se acabó. Y si un guardia te para o te pone la mano, pues hay que parar. O sea, no puedes ir por tu cuenta sin necesidad de obedecer a aquello que se te ordena, ¿no? ¿Cómo establecemos entonces, Miguel Ángel, esas normas y esos límites? Primero, explicarlos y enseñarlos mediante, digamos, el modelo personal. Es decir, que ya hemos dicho antes que uno aprende en función de lo que observa, mucho más de lo que le digamos los padres o las madres, ¿no? Primero, concretar cuáles son los límites para evitar mantener en ese proceso, ¿no? Y dejar que se equivoque. Explicar el porqué de los límites, es decir, por qué es bueno, por qué no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro. Explicarle un poco que a veces convivir en familia implica conflictos, implica que si yo no recojo un plato, lógicamente alguien lo va a recoger, por ahí no se va al fregadero solo. Después negociar y acordar esos límites que sea posible. Es decir, las normas impuestas, a todos no nos gusta, lo que hacemos es intentar evitarlas, pero lo bueno es poder negociar y que los dos negocien en ese proceso. Es más fácil que lo cumpla el niño y que haya consecuencias lógicamente previstas por ello, y reforzar siempre el cumplimiento mediante el refuerzo de esas normas, y el castigo utilizarlo de manera muy, muy sesgada cuando sea razonable, proporcionado, inmediato a la acción, y al final ser coherente. No castigar por las mismas cosas, no premiar por cosas diferentes, es decir, que ser un poco sistemático. Nos encanta escucharte y sobre todo los temas que pones aquí sobre la mesa cada 2 semanitas. La disciplina en el proceso educativo. Gracias, Miguel Ángel, y hasta el próximo día. Un placer. Gracias.